En el seminario que hice, seminario bíblico que hice en Irlanda del Norte los últimos 4 años, tenía un profesor allí que era todo un caballero, era un buen hombre, era un siervo de Dios, había sido pastor por mucho tiempo, pero ahora estaba retirado y era todo un caballero. Pero como ya estaba retirado, a veces la memoria le jugaba una mala pasada. Y siempre al principio de cada clase él le pedía a uno de los alumnos que oraran. Entonces él tenía una lista ahí con los nombres y un día, al empezar la clase, va mirando los nombres y dice Alejandro Bernabeu, y digo soy yo, en inglés por supuesto, pero digo soy yo. Dice, muy bien, ¿puedes orar? Y digo, sí, sin problema. Y justo cuando iba a empezar a orar dice, Alejandro Bernabeu, ¿tú eres español? Y digo, sí, soy español. Y dice, anda, pues yo cuando era pastor en Canadá, nos empieza a contar que cuando era pastor en Canadá, él tenía una familia española y tal y lo otro, y empieza a hablar, que pasaron 10 minutos de la clase y el hombre seguía hablando de esta familia que él conoció, que era española. Claro, los otros alumnos estaban contentos porque se habían librado de 10 minutos de clase. Y al final, cuando acaba esta historia, que era muy interesante, coge y le dice a otro alumno, venga, tú ora. Así que otro alumno oró, yo me quedé sin orar y así empezó la clase. Pero es un hombre que lo queremos un montón porque es buenísimo y todo un caballero, pero que a veces se iba por las ramas. Y a mucha gente hoy muchas veces nos pasa así, que empezamos en una cosa y luego hacemos un paréntesis y hablamos de otra. Y aquí en el versículo 1 del capítulo 3 que estábamos viendo la semana pasada, Pablo, que iba a orar, iba a retomar su oración, parece que como mi profesor, parece que hace un paréntesis y nos habla de otra cosa, como estuvimos viendo la semana pasada, que Pablo hace este paréntesis para explicar su ministerio a los gentiles, su ministerio a aquellos que no eran judíos. Pero Pablo no se iba por las ramas. Esta Biblia que tenemos aquí, la palabra de Dios, no se va por las ramas, sino que el paréntesis que Pablo hizo era necesario. Pero ahora en el versículo 14, Pablo vuelve a decir las mismas palabras, por esta causa, mismo que en el versículo 1 del capítulo 3, dice, por esta causa, y ahora sí que va a la oración, ahora sí que va a lo que iba a hacer antes, a la oración. Y nos muestra lo que él pide por los efesios. ¿Cuál era la oración de Pablo? ¿Qué era lo que eran sus deseos? Y esta oración que tenemos aquí en estos 7, 8 versículos es una oración tremenda. Muchas veces si la comparamos con nuestras propias oraciones, vemos lo débiles, lo sin significancia o que a veces son nuestras oraciones. Las cosas que él pide son cosas importantes, cosas espirituales. Pablo, en estos 3 primeros capítulos, acaba de exponer y explicar lo grandes que eran estas riquezas de la gracia de Dios. Este es el título que le hemos puesto a la serie de sermones que estamos predicando sobre Efesios. Efesios nos habla de las riquezas de la gracia. En Efesios, Pablo le está diciendo a los cristianos, sois ricos, no ricos en dinero, no ricos en posesiones, pero ricos espiritualmente, porque en Cristo tenemos todo lo que necesitamos y mucho más. Y eso ha estado explicando Pablo, cómo estas riquezas espirituales son para el pueblo de Dios y son inagotables, y son dadas a pecadores que estaban en la miseria, a pecadores pobres y miserables como nosotros, y cómo estas riquezas nos han transformado, nos han dado una nueva posición, nuevas posesiones en Cristo, en posesiones espirituales. Y todo esto, por supuesto, que está hablando Pablo en estos primeros 3 capítulos, revela ese amor de Dios para su pueblo, ese amor incomprensible, ese amor redentor de Cristo que escapa a nuestro conocimiento. Pero una cosa es escuchar sobre este amor y saber algo de esto en nuestras mentes, y otra cosa es comprenderlo en nuestro corazón. Quizá alguno de vosotros venimos aquí a la iglesia y escuchamos de todas estas cosas, de la gracia de Dios, de la salvación que Dios nos ha provisto, del amor de Dios, y lo cantamos en las canciones, amor tan grande, profundo y sublime es el amor de mi Salvador. Pero una cosa es saber de este amor y otra cosa es comprender y entender este amor. Y esa es la principal petición de Pablo en esta oración, la petición que le dedica más versículos, que los creyentes efesios
comprendan el amor de Dios. Porque es que si lo comprendemos bien, si de verdad comprendes bien este amor de Cristo, va a cambiar toda tu vida. Va a cambiar toda tu vida. Así que lo que queremos hablar hoy es comprendiendo el incomprensible amor de Cristo. Comprendiendo el incomprensible amor de Cristo. Y yo quiero hacer un llamado a cada uno de nosotros en el día de hoy a que de alguna manera le copiemos la oración a Pablo. Que nos copiemos de esta oración. Y que quizá un día de esta semana incluso, estos versículos que vamos a leer, que son la oración de Pablo, algún día de esta semana, o quizá varios días de esta semana, que cojamos estas oraciones de Pablo, que aquí hay una, en Efesios 1 hay otra, en Filipenses 1 también hay otras oraciones, y se las oremos al Señor, haciéndolas nuestras, poniendo nuestro propio nombre ahí, y oremos al Señor estas grandes peticiones, y nos daremos cuenta que estas son las peticiones que deberíamos estar pidiendo. No hay nada malo en pedir por cosas materiales, pero hay algo mucho superior, muy superior, algo mucho más grande, que es las peticiones que vemos aquí. Peticiones para comprender más y más el amor de Cristo, y eso es lo que va a cambiar todo. Vamos a ver simplemente en el día de hoy la introducción de esta oración, los primeros 2 versículos, después veremos las peticiones en esta oración y en último lugar veremos la conclusión. Hay una conclusión en los últimos 2 versículos, la conclusión de esta oración, pero en primer lugar, versículo 14 y 15, vemos la introducción de esta oración. Dice ahí el versículo 14, por esta causa, por todo lo que ha dicho antes, todo lo que ha dicho sobre la gracia de Dios que se extiende a todo hombre, a todo aquel que cree, judíos y gentiles, por esta causa, dice, doblo mis rodillas. Y aquí Pablo está hablando de una postura, doblo mis rodillas. La Biblia no nos dice en qué postura debemos orar, qué postura debemos utilizar al orar, si tenemos que estar de pie, si tenemos que estar sentados, si tenemos que estar de rodillas. La Biblia no lo dice, tampoco nos dice si tenemos que cerrar los ojos o no. Pero son cosas buenas que hacemos porque una postura adecuada revela lo que hay en nuestro corazón. Y por supuesto que la postura importa, dice mucho de lo que hay en el corazón. Si tú vas a una entrevista de trabajo y cuando llegas ahí al despacho del jefe que te va a entrevistar, pones los pies encima de su mesa y te pones así en la entrevista de trabajo, lo más seguro es que no tengas muchas oportunidades en esa entrevista de trabajo, porque tu misma postura va a decir que este hombre no le gusta trabajar mucho, sino que le gusta estar a gusto aquí con los pies en la mesa. Es decir, la postura sí que importa y de la misma manera, cuando oramos, la postura revela muchas veces lo que hay en nuestro corazón. Y aquí Pablo, en la cárcel, leemos que él se ponía de rodillas. No sería fácil para él en la cárcel ponerse de rodillas y seguramente estaba encadenado a un soldado y aún así él se ponía de rodillas para orar y revelaba lo que había en su corazón. Él se humillaba delante de Dios, reconocía que era débil, que era pequeño y que Dios era grande. Y eso es lo que hacemos al orar, reconocemos esto. No tenemos por qué ponernos de rodillas, aunque es una muy buena costumbre, pero lo más importante es la actitud que hay en nuestro corazón. Y eso se revelará también en la postura. Si nos inclinamos hacia adelante, si cerramos nuestros ojos, hacemos estas cosas, revelará lo que hay en nuestro corazón, que queremos dedicar este tiempo a la oración. Queremos dedicar este tiempo quizá poniéndonos de rodillas al lado de la cama, quizá inclinándonos, quizá cerrando los ojos. Esto revela lo que hay en nuestro corazón, que queremos dedicar este momento, este tiempo, humillarnos delante de Dios para hablar con Él, reconociendo que Él es grande y nosotros débiles. En el libro de Efesios hemos leído también que se habla en sentido metafórico de diferentes posturas. Se habla de que estábamos muertos, estábamos enterrados y ahora hemos sido levantados. 2 diferentes posiciones. Se habla también de que estábamos sentados o estamos ahora sentados en Cristo, pero al mismo tiempo estamos andando en Cristo. Y si lo piensas, ¿cómo vamos a estar sentados y andando? ¿Cómo puede ser eso? Pero eso es de lo que nos habla el libro de Efesios, e incluso un resumen del libro de Efesios sería sentados en Cristo y andando en Cristo, porque los primeros 3 capítulos vemos varias veces la palabra sentados, de cómo en Cristo estamos ahora sentados en cuanto a que tenemos esta posición, estamos en el trono con Él, disfrutando de lo que Él tiene y estamos sentados. Eso sería un resumen de los primeros 3 capítulos. Y los siguientes 3 capítulos
4, 5 y 6 nos habla de cómo debemos andar en amor, andar como es digno del Evangelio, andar sabiamente, andar en Cristo. ¿Y cómo puede ser eso? Tú dices, estoy andando, estoy sentado, pero el libro de Efesios nos habla de las dos, de disfrutar y de conocer estas posesiones, estas cosas que tenemos en Cristo, estar sentados con Él, pero al mismo tiempo de servirle, de andar y seguirle a Él. Y como dice el comentarista Wiersbe, la postura que une el sentarse y el andar es el doblar la rodilla. La postura que une el sentarse y el andar es el doblar la rodilla. A través de la oración, no solamente nos damos cuenta de las riquezas que ya tenemos, sino que lo utilizamos para su servicio. A través de la oración no solamente estamos sentados contemplando a Cristo, contemplando su amor y sus atributos, sino que también a través de la oración estamos avanzando sirviendo a Cristo. Como bien dijo alguien, el ejército cristiano solamente avanza de rodillas. Lo voy a repetir, el ejército cristiano solamente avanza de rodillas. Y sabemos a lo que se refiere. La oración es el patrón que Dios ha puesto para que avancemos en nuestra lucha contra el pecado, en nuestra lucha contra la maldad de este mundo, en nuestra lucha contra el diablo mismo. El ejército cristiano solamente avanza de rodillas. También esta oración en la introducción nos dice que se dirige al Padre, porque dice ahí el versículo 14, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Cuando oramos, normalmente nos debemos dirigir al Padre. En Efesios 2:18 leímos eso, dice, hablando de gentiles y judíos, porque por medio de Él, por medio de Cristo, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que cuando oramos, normalmente y generalmente estamos orando a Dios Padre, aunque leemos en algunas ocasiones que oraciones se dirigen a Cristo, al Espíritu. Y dice aquí que es el Padre de Cristo. En el versículo 1:3 se le llama, leemos ahí, bendito sea el Dios y Padre. Y que el Padre y que Jehová y que Dios sea el Dios de Cristo nos habla de cómo Cristo como hombre se sometió al Padre como su Dios. Pero cuando se le habla el Padre de nuestro Señor Jesucristo, nos hace ver que Cristo es Dios, Él es el Hijo eterno. Pero dice aquí el Padre de toda familia, o de quien toma nombre toda familia. Normalmente nosotros tomamos el apellido de nuestro padre y de nuestra madre, pero tomamos ese nombre de nuestro padre, ese apellido. ¿Y a qué se refiere esta afirmación de quien toma nombre? Mucha gente dice, pero todos somos hijos de Dios. Dios es el Padre de todos, y eso lo escuchamos muchas veces. Pero eso no es verdad, al menos no en todos los aspectos. Como creador, sí que es verdad que podemos decir que Él es Padre de todas sus criaturas, como creador. En ese sentido, sí que toda criatura y familia toma su nombre de Dios. Pero como el hombre cayó, ahora necesita un Salvador. Y como Salvador, Dios es solamente Padre de aquellos que creen en Él. Esa palabra familia allí, en el versículo 15, es la palabra patria, esa es la palabra griega, es patria, y nos muestra que Dios no solamente es creador de toda persona, en toda patria o nación, pero en especial Dios es salvador de personas en toda nación, lengua, tribu, en toda patria. Y es lo que vimos la semana pasada. Y en el día de hoy, cuando se nos habla aquí de que de Él toma nombre toda familia, y vemos que se refiere a que Dios ha salvado a gente de toda nación. Y esto nos da consuelo y nos da ánimo, porque en el día de hoy vemos a grandes poderes en este mundo formando una comunidad contra Dios, formando una familia contra Dios. Eso es lo que vimos en el Salmo 2, cómo los reyes y los príncipes consultan unidos contra Jehová y contra su ungido. Y vemos en el día de hoy a gobernantes, a presidentes, a multinacionales, a industrias, a grandes organizaciones, a grandes religiones, a autoridades eclesiásticas uniéndose y haciendo cosas en contra de Dios. Vemos a religiones como la católica y la islámica, y vimos justo esta semana al Papa teniendo una reunión allí en Irak con uno de los líderes islámicos,
Y vemos cómo el hombre y los poderes y los gobernantes y los reyes y los príncipes se comienzan a aliar contra Jehová y contra su ungido. Y a veces esto nos llena de temor y decimos, nosotros somos tan pequeños y hay tanta gente en contra de Dios y en contra de su pueblo. Pero este versículo nos llena de ánimo porque dice aquí que de Él, de Dios Padre, aquellos que le han salvado, toman nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Y sabemos que nosotros, el pueblo de Dios, también formamos parte de una gran familia. De aquellos que sirven a Dios y le tienen a Dios como su Dios y Padre. Es una gran familia, porque también los ángeles y los arcángeles y los querubines y los serafines también sirven a Dios. Y tenemos a todos los creyentes ya glorificados en el cielo que también sirven a Dios y son parte de nuestra familia. Y también todos los creyentes que hay esparcidos por todo el mundo son parte de nuestra familia. De una gran familia del pueblo de Dios. Y esa es la introducción que Pablo hace a esta oración. Y en el versículo 16 comienza con las peticiones de esta oración. Y eso es lo que queremos ver en segundo lugar, las peticiones en esta oración. Y hay 4 peticiones que vemos. Y es importante ver que estas peticiones no es que estén desconectadas una de la otra, no es que Pablo diga, te pido por esto y luego por aquello, desconectado uno del otro. No, está todo bien junto. Es como si Pablo estuviera edificando una pirámide y pone la base y luego sobre esa base pone el siguiente piso y sobre esa base pone el siguiente piso y después pone ya la cima, la cumbre de todo. Y así lo tenemos aquí. Y la última petición que leemos es esa petición que dice, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios, de Cristo, para que estemos completos en Él. Aquí vemos 4 peticiones espirituales. Y nosotros, como he dicho al principio, tenemos que aprender a orar como Pablo. No hay nada malo en pedirle por cosas materiales que nos hacen falta, que sean acorde a su voluntad. Pero muchas veces si nos quedamos ahí, nos estamos quedando cortos. Hay que apuntar más alto a las cosas espirituales, a las cosas eternas. Si lo espiritual está como debe de estar, entonces lo físico, lo material, lo estará también a su debido tiempo. La primera petición que vemos aquí es que Pablo está pidiendo por el poder del Espíritu. Dice ahí el versículo 16, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. El ser fortalecidos con poder del Espíritu. Y es que el Espíritu es lo primero que necesitamos. El Espíritu es quien nos da nueva vida. Lo primero que el hombre necesita es la obra del Espíritu en su vida, obrando. Que nos dé convicción de pecado, que nos dé nueva vida. Dice Romanos 8:9, si alguno no tiene al Espíritu de Cristo, no es de Él. Todos aquellos que han creído en Cristo como su Salvador personal reciben el regalo del Espíritu Santo morando en nuestra vida. Y es lo primero que necesitamos, tener eso y tener ese poder que nos da el Espíritu Santo. El hombre en su estado natural está sin fuerza, sin habilidad, incompleto, insatisfecho. El hombre no puede buscar a Dios, no puede amar a Dios, no puede vivir para Dios, necesita el poder que viene de Dios. Y ese poder no viene de sí mismo, no es que lo tenga escondido y tengas que sacar ese poder interior, eso son tonterías. No, el único poder que nos permite servir y agradar a Dios viene de lo alto, viene del Espíritu Santo. Y si tú estás aquí y estás sin Cristo, así es como estás sin ese poder del Espíritu, porque no has sido salvo aún por gracia. No puedes ganarte la salvación ni en 1000 años y nunca lo harás. El Espíritu Santo, si no ha venido a tu vida con esa fuerza y poder, entonces no te puedes sentir completo, nada te llena. Puedes pensar que las riquezas te van a llenar, puedes pensar que tu familia te va a llenar, puedes pensar que el hacer buenas obras y tener buena reputación en el vecindario y en el pueblo, que eso te va a llenar, pero ninguna de esas cosas te va a llenar. Y por más que trabajes, no podrás sentirte satisfecho o ganarte la salvación, porque tiene que ser que el Espíritu obre en nuestra vida, que el Espíritu dé nueva vida. Y por eso es que decimos venir a Cristo, porque cuando uno viene a Cristo, el Espíritu Santo da nueva vida y entonces somos salvos por su gracia, pero tiene que ser el Espíritu obrando. Y muchas veces, como hijos de Dios, también nos pasa
que pasamos por días y por semanas y épocas, que es como que no tenemos fuerzas para enfrentar las situaciones, como que faltan las fuerzas, como que no hay motivación, no hay concentración, como que pensamos no puedo más, no hay fuerza emocional, ni anímica, ni fuerza física, y pensamos quiero tirar la toalla ya no puedo más, no puedo más. Pero tenemos que saber que el Espíritu Santo en nosotros sí puede, Él sí que puede y sí que quiere, así que tenemos que orar esta oración. No tenemos que orar, Señor, quita los problemas de nuestra vida. No, oremos lo que Pablo oró aquí. Señor, fortaléceme en el hombre interior con el poder de tu Espíritu. Señor, quiero ser fortalecido en el hombre interior, en mi alma, con el poder que da tu Espíritu. Así que pidamos las cosas bien. Poder en el hombre interior, eso es lo que necesitamos. Por eso digo, lo que nos hace falta son pedir por las cosas espirituales como pedía el apóstol Pablo. Y Dios promete que si pedimos esto, Él nos lo dará. ¿Y cómo lo va a dar? Dice ahí, acorde, versículo 16, conforme a las riquezas de su gloria. Esto es más de lo que podemos pensar. Imagínate que yo soy millonario y le doy a alguien que veo, le doy 10 euros. Si le doy 10 euros, yo he dado de mis riquezas, pero no he dado conforme a mis riquezas. Hay una diferencia. Pero si yo soy millonario y le doy a alguien 1.000.000 de euros, le he dado conforme a mis riquezas, porque soy millonario y he dado una gran parte de esto. Y Dios nos da su Espíritu, nos da de su gracia, nos da estas bendiciones, dice conforme a sus riquezas, conforme a toda la gran riqueza, y por supuesto Dios es el creador y el sustentador y el dueño de todo, conforme, acorde a estas riquezas, de su gloria y de su gracia, es como nos da Dios de su poder y en su Espíritu. Esa es la primera petición. Pedimos por el poder del Espíritu. Cuando estamos sin fuerzas, sin motivación, sin ganas, queremos tirar la toalla, oramos, Señor, lléname de tu Espíritu, dame ese poder, esa fuerza para enfrentar cada día por tu Espíritu. Pero la segunda petición que vemos aquí es que Pablo está pidiendo por la presencia de Cristo. Versículo 17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Si lo pensamos en una ilustración de alguien que está intentando ejercitarse, yo cuando vine aquí decía que quiero empezar a hacer más deporte, quiero empezar a ir a correr o ir en bici, y desde que llevo aquí en 4 meses creo que he ido en bici 4 veces y ya está, así que a ver si me pongo un poco las pilas y hago un poco más de deporte. Pero cuando alguien quiere ensanchar un poco sus músculos y sus pulmones, que cojan más aire y tengas más capacidad, lo que tiene que hacer es ejercitarse. Cuando te ejercitas recibes más poder y más fuerza, y al tener más fuerza entonces te cabe más aire y tienes más capacidad. Y así pasa cuando una persona hace deporte. Cuanto más se fortalece, más aire cabe, más capacidad tiene. Incluso un nadador necesita tener unos pulmones grandes, supongo, para poder, o alguien que bucea, para poder estar todo ese tiempo ahí en el agua. Y nos ocurre de la misma manera, cuanto más nos fortalecemos en el Espíritu, y esa es la primera petición que hemos visto, cuanto más nos seamos fortalecidos en el Espíritu, más de Cristo habitará en nosotros, más Cristo estará habitando en todos nosotros. Y quizá podemos preguntarnos, ¿pero por qué dice Pablo de que Cristo habite en nosotros? Porque él estaba hablando con personas que habían creído en Cristo, que habían recibido a Cristo, y por tanto Cristo ya habitaba en ellos por su Espíritu. Cristo, si tú has recibido a Cristo como tu Salvador personal, Cristo habita en tu vida, en tu corazón. Cristo ha dicho, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cristo ha dicho, no te dejaré ni te desampararé. Cuando crees en Cristo, Él viene a habitar en tu vida. Pero la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿Cristo habita en mi vida? Sí, pero ¿se siente como en casa? ¿Se siente como en casa habitando en nuestra vida? ¿O se siente como que... no sé, como aquellos en la iglesia de la Odisea que habían dejado a Cristo fuera de la iglesia y Cristo tenía que decir, aquí yo estoy a la puerta y llamo, abrirme la puerta, por favor? Por supuesto, como hijos de Dios tenemos
que estar gozosos de que Cristo habite en nuestra vida y que habite en todas las partes y en todas las habitaciones y en todas las áreas de nuestra vida. No a Cristo que habite en esta parte de mi vida, pero esta parte es para mí y esta parte no la toques. No, Cristo debe habitar en toda parte de nuestra vida. Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. ¿También pueden otros ver que Cristo habita en mi vida? ¿Pueden otros ver esto? ¿Se ve claro que hay algo distinto? ¿Se ve claro que en mi forma de hablar, en mi forma de actuar, en mi forma de pensar, está Cristo? Así debería ser. Cuando dice ahí para que habite Cristo, esa palabra habitar nos habla no solamente de algo temporal, sino de algo permanente, una residencia permanente. Y si pensáis en ese de cuando Cristo vino a este mundo, en Juan 1,14, dice el evangelista Juan, y aquel verbo, hablando de Cristo, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y esa palabra habitar allí en Juan 1 es muy interesante, porque es como cuando tú montas una tienda de campaña y acampó entre nosotros. Y esa ilustración nos lleva atrás, hacia cuando el pueblo de Israel construyó el tabernáculo. El tabernáculo era una tienda de campaña, era un tabernáculo, una tienda. Y eso es a lo que se refiere este verbo habitar, a cuando Dios habitó con su pueblo en el tabernáculo. Y pensamos en la historia, cómo Dios habitó con su pueblo a través del tabernáculo. Después vemos en el tiempo de David cómo Dios habitó con su pueblo a través del templo. Pero también después, en el tiempo de Cristo, Dios habitó con su pueblo en la tierra, porque Cristo vino y Cristo es Emmanuel, Dios con nosotros. Pero ahora, en este tiempo, en el tiempo de nosotros aquí, de la iglesia, Cristo ya no habita con su pueblo ni en el tabernáculo, ni en el templo, ni en la tierra. Cristo habita en ti, si eres de Cristo, si has recibido al Señor, Cristo habita en ti. Ahora, ¿le damos todo lo que tenemos, todas las habitaciones están abiertas a Cristo o solamente una parte de nuestra vida? ¿Se puede ver que Cristo habita en nosotros? Así debería de ser. Así que hemos visto cómo Pablo pide por el poder del Espíritu, pide por la presencia de Cristo, pero en tercer lugar, y esta es la gran petición, él pide por la comprensión de su amor. Dice ahí, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Este es el centro del pasaje, la principal de las peticiones. Pablo le dedica aquí casi 3 versículos a esto de que comprendiesen el amor de Cristo. Te pregunto a ti, ¿comprendes el amor de Cristo? ¿Comprendes este amor? Es básico, es esencial. Por esto esta petición para mí es la principal de las 4, porque el amor de Cristo resume los primeros 3 capítulos del libro de Efesios. Todas las bendiciones espirituales que tenemos en Cristo son parte de su amor, que somos predestinados en amor, que Dios nos salva por ese gran amor con que nos amó, como leímos en el capítulo 2, que somos salvos por gracia. La gracia es el amor de Dios, que somos reconciliados por amor, que Dios salva a gente de toda clase y de toda nación por amor. Y cada cristiano, como dice ahí, tenemos que estar, o estamos ya, arraigados y cimentados en amor. Y ahí hay 2 ilustraciones. Arraigados habla de la agricultura. Yo no tengo ni idea de la agricultura, pero el apóstol Pablo sí que sabía de su tiempo y habla de que la iglesia es un árbol y sus raíces tienen que estar en Cristo, en el amor de Cristo. Y así es como es. Sin este amor no hubiera germinado la semilla, no hubiera habido nueva vida. La iglesia está arraigada en el amor de Cristo. Pero también hay una ilustración de arquitectura, porque dice que la iglesia es un edificio, es un templo, como nos hablaba ahí el capítulo 2, versículo 21, en quien todo el edificio, la iglesia es un edificio y que está construido sobre la piedra angular de Cristo y de su amor. Está cimentado en el amor de Cristo, ese amor que Él demostró al morir en la cruz. Cada cristiano está arraigado en el amor de Cristo y cimentado en ese amor. Y te pregunto a ti, ¿cuál es tu base? ¿En qué estás cimentado? ¿En qué estás arraigado? ¿Cuál es tu base de tu vida? ¿Es Cristo y su amor?
O tú vienes aquí a la iglesia porque tu familia viene a la iglesia, entonces por eso vienes. O vienes a la iglesia porque toda la vida has venido, pues ya es algo de la rutina. ¿Cuál es tu base? ¿Cuál es la base de tu vida, la base de tu vivir cristiano? ¿Por qué te llamas cristiano? ¿Porque has entendido el amor de Cristo o simplemente porque es lo que te han enseñado? Simplemente porque tú dices, yo hago lo que puedo, porque me gusta hacer buenas obras, porque en la iglesia veo el amor de otros cristianos y eso es la base de mi vida. Esas cosas son buenas, todo lo que hemos dicho, pero no deben ser la base. La base es el amor de Cristo. Entonces, hablando de ese amor de Cristo, que es la base de cada cristiano, ¿quieres saber más de este amor? ¿Quieres entender más? La verdad es que deberíamos querer entender más y comprender más, porque este amor de Cristo no tiene nada que ver con el amor humano. El amor que se enseña en el mundo, el amor que verás en la televisión, el amor de Cristo no tiene nada que ver, es completamente distinto al amor que verás en la tele. Así que dejemos de alimentarnos de ese amor mundano porque no tienen ni idea de lo que es el amor verdadero. Ellos hablan de amor, pero en realidad es un amor egoísta, un amor carnal, es un amor sucio muchas veces. No es nada, no tiene nada que ver con el amor de Cristo. ¿Sabes cómo define aquí el amor de Cristo? ¿Cómo lo define el apóstol Pablo? ¿Cómo podemos ser plenamente capaces de comprenderlo? El apóstol Pablo lo define con dimensiones. No se puede medir, pero sí que nos da dimensiones. Y cuando yo quiero definir algo, cuando estudié arquitectura, pues dabas 3 dimensiones. Esto mide 20 centímetros de ancho, de alto y de largo. Pero aquí el apóstol Pablo nos da 4 dimensiones. Es que el amor de Cristo ni se puede explicar con 3 dimensiones, hacen falta 4. Y habla de la longitud, de la anchura, de la profundidad y de la altura. Y vamos a ver que estas 4 dimensiones nos hablan de todo lo que hemos visto en los últimos capítulos de Efesios. En cuanto a la longitud del amor de Cristo, este amor llega desde una eternidad hasta la otra. Es tan largo que llega desde una eternidad hasta la otra. Capítulo 1, versículo 4 dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, desde una eternidad hasta la otra. Dice el versículo 5, en amor habiéndonos predestinado. El amor de Cristo llega desde la eternidad pasada, que Él decidió escoger a un pueblo, hasta la eternidad futura, donde estaremos por siempre con Él. Así de largo es el amor de Cristo, esa es su longitud. En cuanto a su anchura, ¿cómo es de ancho el amor de Cristo? El amor de Cristo, acabamos de ver la semana pasada y la de antes, es un amor que llega a gente de toda nación. Es tan ancho que llega a gente de toda edad, nación, tribu y lengua, de toda escala social, de todo nivel económico, gente de toda la anchura del mundo. El amor de Cristo hemos visto cómo anuncia la paz y anuncia el Evangelio a personas de toda la tierra, de todo el ancho de la tierra. Hace la paz mediante la sangre de su cruz, reconcilia con Dios a personas de todo el ancho de la tierra, como hemos visto, a judíos con gentiles, a personas que se odiaban, los hace ahora amigos y hermanos en Cristo, mata las enemistades, como vimos en el capítulo 2, así de ancho es el amor de Dios. Y que en cuanto a la profundidad, el amor de Cristo llega tan profundo, tan bajo, que alcanza a personas que estaban muertas en sus delitos y pecados. Alcanza a pecadores como nosotros, que estábamos tan bajos ahí, tan profundamente bajos, que estábamos siguiendo la corriente de este mundo, que estábamos andando conforme al príncipe de la potestad del aire, siguiendo a Satanás, que estábamos viviendo en nuestros pecados y en nuestra carne. Así de bajo, así de profundo llega el amor de Cristo. Alcanza a personas que vivían, que estaban sin Cristo, sin Dios y sin esperanza. ¿Y qué de la altura? ¿Y qué de la altura del amor de Cristo? La altura del amor de Cristo es tal que nos lleva a la altura de la gloria de Dios y del cielo. Nos bendice, como hemos visto, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en el cielo con Cristo. Nos hace conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Estas son las dimensiones del amor de Dios, su longitud, su anchura, su profundidad y su altura. Así de grande es el amor de Dios. Y por supuesto, aunque hemos intentado describir esto, dice el apóstol Pablo ahí, que excede todo conocimiento. Tenemos que entender, conocer algo que está por encima del conocimiento.
Y dices, ¿cómo voy a comprender lo incomprensible? ¿Cómo voy a entender lo inentendible? Pues ahí tenemos que seguir. Nunca podremos entender todo el amor de Cristo, pero hay muchas cosas que podemos entender. Así que comencemos a estudiar, comencemos a entender, comencemos a acercarnos a Dios para entender más de este amor que Él ha mostrado por nosotros, que a gente tan baja, tan pecador como nosotros, nos dio su Hijo Jesús y nos salvó de nuestros pecados. Nada merecíamos y Dios nos lo ha dado todo en Cristo. Hay mucho que podemos conocer y saber de este amor, pero por supuesto no lo podemos entender todo, porque nuestra mente es pequeña para comprender este amor infinito. Pero dice ahí que comprendamos este amor con todos los santos. Seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos. Y eso es algo muy interesante, porque como cristianos debemos comprender esto como un grupo, como un cuerpo, como iglesia. No que como solitarios, como un llanero solitario, yo voy a entender más y más de Cristo. No, así no funcionan las cosas. Aprendemos y crecemos y nos edificamos como un cuerpo. Los llaneros solitarios no funcionan como cristianos. El comprender y entender más del amor de Cristo es un trabajo conjunto. Así que no nos lo guardamos para nosotros, sino que lo compartimos. Y te pregunto, ¿has conocido algo más del amor de Cristo en esta semana? Entonces, compártelo con otros. Háblalo con tu hermano. Muchas veces hablamos de todo menos de lo espiritual. Hablemos de estas cosas con nuestros hermanos. Edifiquémonos los unos a los otros, que esto esté en nuestra conversación. Y la última petición que tenemos es que el apóstol Pablo pide que ellos estén completos en Cristo. Llegamos a la cima de la pirámide. Pablo quiere que al conocer el amor de Cristo, entonces al ver su gloria, entonces nos vamos a sentir llenos, completos y satisfechos. Al ver el rostro de amor de nuestro Salvador, no nos va a dejar igual, no nos deja indiferentes si de verdad vemos su amor. No nos va a dejar igual, nos va a transformar y nos deja satisfechos y completos. Contemplar a Cristo nos va a completar en Cristo. Y voy a repetir eso porque creo que es importante. Y eso relaciona la tercera petición con la cuarta. Contemplar a Cristo nos va a completar en Cristo. Comprender de su amor, mirarle a Él, nos va a llevar a sentirnos verdaderamente satisfechos. Muchas veces si vas a un restaurante de comida rápida, piensas que estás comiendo y te encanta y en 5 o 10 minutos te sientes insatisfecho. Te deja insatisfecho la comida rápida. Pero mirar a Cristo, comer, de conocerle más a Él, eso nos llena de verdad y nos ayuda a acercarnos más a Él, más y más a Él. Y ya con la conclusión de esta oración vemos la bendición y la adoración de la que habla Pablo. Porque después de estas peticiones tan altas, tan sublimes, seguramente alguien podría pensar, pero Pablo, ¿te has pasado? No, estas peticiones son demasiado altas, son demasiado sublimes. ¿Cómo vamos a pedir estas cosas? Y nos dice Pablo, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Nosotros podremos pedir esto, pero es que Dios puede hacer aún muchísimo más, muchísimo más. Él puede hacer lo que pedimos, Él puede hacer lo que pedimos y también lo que pensamos o lo que entendemos. Él puede hacer más que eso, Él puede hacer mucho más que eso, Él puede hacer, como dice ahí, mucho más abundantemente. Y eso es lo más de lo más, el más superlativo que se puede decir. Mucho más abundantemente puede hacer Cristo en nuestra vida por medio de la oración. Así que como cristianos apuntemos más alto. No solamente apuntemos a las cosas temporales y oremos por las cosas temporales de esta vida, sino apuntemos alto a las cosas espirituales, porque Dios quiere y puede hacer mucho más de lo que podemos nosotros pedir o incluso pensar. Deja de preocuparte de las cosas pequeñas y piensa en las cosas importantes y ora por las cosas importantes y espirituales. No hay nada malo de pedir por sanidad física, pero pidamos más que nada por sanidad espiritual para nosotros y para los de nuestro alrededor. No hay nada malo por pedir por desarrollo material, pero debemos pedir mucho más por desarrollo espiritual, crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor. No hay nada malo de pedir por protección física, que Dios proteja a nuestros hijos, que nos proteja, que no tengamos accidentes. Pero más importante, mucho más,
es pedir por la protección espiritual, que mis hijos van a ir a este mundo y que la maldad de este mundo no les llene, que no se metan en pecado, que Dios los proteja de todas las maldades que hay ahí. Protección espiritual. No hay nada malo en pedir por lo temporal, pero mucho más importante y el enfoque de nuestra oración debería estar en lo eterno y no en lo temporal. Y así acaba este capítulo y acaba esta primera parte de Efesios diciendo: a Él sea gloria, a nuestro Dios, a Él sea gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. La Iglesia, el pueblo de Dios, que ha existido por todas las edades y existirá por los siglos de los siglos, tiene un objetivo supremo. No nos reunimos aquí, la Iglesia no existe para pasar un buen rato los domingos, para ser un club social, para tener amigos. Todas estas cosas no están mal, pero la Iglesia existe para la gloria de Dios, para la gloria de Dios. No para darle gloria a ningún hombre, no para darle la gloria a ningún sistema de creencias o ninguna denominación, sino para darle la gloria a Dios solamente. ¿Y cómo hacemos eso? Nos dice ahí, en Cristo Jesús. Por acercarnos más a Él, por servirle más a Él, por conocerle más a Él. Así que nuestra oración hoy es que el Espíritu nos fortalezca para que Cristo habite más en nosotros, para que podamos comprender más y más del amor de Cristo. Y haciendo esto, entonces estaremos llenos y satisfechos. Y esto le dará la gloria a Él. Vamos a orar.